Bienvenidos a un manantial de historia y cultura, el espacio donde exploramos el legado, las tradiciones y las historias que han dado vida a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Desde sus raíces hasta su gente, nos adentraremos en el pasado y presente de este emblemático rincón alteño. Descubre con nosotros las leyendas, personajes y los aconteceres de todos los días que han marcado nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de nuestra tierra. La historia y la cultura no se construyen solas, las forjamos nosotros. Con cada tradición, cada relato y cada generación edificaremos la identidad de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Acompáñanos pues a descubrir cómo juntos seguiremos escribiendo esta gran historia. Estamos en una tarde extraordinaria. Esta quietud en esta casa de Dios, el templo guadalupano, o más conocido en San Francisco de Asís como el templo del Padre Hilario, es para los sanfrancisquenses un símbolo ya muy solvente por estas dos grandes razones. Pero un manantial de historia y cultura, con el placer, con el agrado de estar aquí de veras al lado de un sacerdote joven, recién ordenado, y pues joven porque lo es, ya ahora consagrado, con esa sonrisa que lo caracteriza, con esa quietud, esa sencillez, y es importante que compartamos por medio de las redes sociales y fundamentalmente este canal encargado de llevarles a ustedes la historia, porque él es ya ahora en este ramo, en la cuestión del sacerdocio, parte de la historia y una huella muy profunda y que va a quedar mucho más marcada para muchos años y para, pues, después de su existencia misma en esta tierra. Pero no quiero yo hacer más largo el asunto. Quiero llevar una charla así amena con él, platicar muy en general aspectos muy importantes de su vida. Sí, el padre Martín Vázquez Hernández. En verdad agradezco su tiempo. Sé que tiene una agenda muy amplia, y aunque apenas escasas 2 semanas de ordenado y algunos días más, vive esa emoción como recién casado, pero en este caso recién casado con la Virgen, ¿no? Entonces ahora en su vida de ministerio pues iniciamos prácticamente, padre, pero yo creo que su gente, San Francisco de Asís, sí desea conocer un poco más de su vida, aunque digamos, somos conocidos y somos del pueblo, pero no hay como esa emoción de saber cómo era el padre Martín cuando era niño, en sus fantasías, en sus pasatiempos, en lo que le gustaba. Gracias. Pues es un gusto estar con usted, profe, compartir un poquito de nuestra historia, de lo que Dios ha hecho también en nuestra vida, y también compartir con todos los que van a ver este video en su canal o en cualquier otra red social, pues lo grande que ha sido Dios y cómo ha sido capaz de transformar vidas, incluida la mía, ¿verdad? Pues bien, así me presento muy de manera general. Como usted lo menciona, Martín Vázquez Hernández, sacerdote. Nací el 23 de enero de 1991 en Guadalajara,
por azares del destino, pero originario pues de aquí de San Francisco de Asís. Mi infancia pues fue muy muy bonita, gracias a Dios. Mi papá David, mi mamá Yolanda, ella ama de casa, y mi papá tiene un taller de soldadura. Y de parte de mi mamá, pues mi abuelito Güero, que tenía rancho, ganado, siembra. Entonces ahí fue mi niñez, ¿verdad? Entre el taller de soldadura de mi papá, ayudándole en lo que podía y enseñándonos pues el valor del trabajo, de la constancia, de ser generosos, y con mi abuelito también disfrutando mucho el rancho, yendo a ordeñar, a plantar a sembrar la milpa y todos estos asuntos que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Tengo muchos hermanos, somos 11 hijos, entonces gran parte de mi infancia fue compartirla con mis hermanos, con mis hermanas, con mis primos, y aparte también vivo en una calle donde eran muchas familias, entonces también jugando con los vecinos, que al bote pateado, las escondidas y todos estos juegos de la niñez, la recuerdo la verdad con mucho cariño y con mucho gusto de que Dios haya permitido que yo tuviera esa infancia, ¿verdad? Gracias a Dios, muy bonita, con un ambiente familiar, católico, de valores y de mucha alegría, de mucha diversión. De parte de la escuela, pues siempre me ha gustado mucho el estudio, ¿verdad? Esforzarme por hacer las cosas bien de alguna manera, en su tiempo con unas motivaciones, ya ahora con otras, pero gracias a Dios siempre disfrutando mucho, ¿verdad? De la primaria, de la secundaria, de los estudios. Recuerdo esas tardes haciendo la tarea, viendo entre las caricaturas que los Rugrats y las aventuras en pañales y todo eso, pero luego también pues haciendo las tareas, Qué hermoso. O sea, un niño como todos, con todas esas ganas y deseos de, sobre todo, utilizar sus energías, la fantasía en el juego, en la amistad con los vecinos. Viene una etapa de la adolescencia, en esa etapa en la que vienen todos los cambios, quizá deseos, pequeños sueños, pero viene un torbellino quizá en la vida. Y entre la etapa de la secundaria y la preparatoria, pues tiene que ver los cambios. Igual como todos los adolescentes, y en su época fueron también muy importantes. Sí, pues así es, sin duda alguna la adolescencia pues es una etapa muy muy bonita, pero también muy difícil, ¿verdad? Muy bonita en el sentido de que tienes el apoyo de tu familia, de tus profesores. Ahí fue cuando yo lo conozco a usted, profe, como mi maestro en la secundaria, en la preparatoria también, de historia, de formación cívica y ética, creo que se llamaba la asignatura. Y pues sobre todo muy acompañado, muy querido, todavía gracias a Dios por mi familia, por mis profesores, por mis amigos, y en medio de las dificultades, de las dudas de lo que implica la adolescencia, de conocer tu identidad, de quién soy, qué voy a hacer de aquí en adelante, pues también con muchos sueños, con muchos anhelos, ya proyectando de alguna manera qué quería hacer, si iba a ser soldador como mi papá, si iba a ser por ahí maestro, iba a ser doctor, qué quería hacer Martín en la adolescencia. Pues sin duda alguna se vinieron muchos pensamientos, muchos posibles caminos, pero pues poco a poco fuimos dirigiéndonos por donde Dios nos fue llevando, ¿verdad? En este camino. Y pues ya al final la vocación al sacerdocio pues ya fue un poquito más adelante, aunque desde pequeño o desde esa edad de la adolescencia pues ya había ciertas semillitas, ciertos indicios de que algo ardía por ahí en el corazón. Fíjese, padre, que como esa parte que menciona, con todas esas inquietudes que ya nacían, con
ver la vida un poco más en serio y observando en el trabajo que su papá pues ha desempeñado hasta la fecha. La vida en el rancho, lo interesante, a mí se me hace un detalle muy interesante, la escuela, el estudio, que parece ser que era quizás la parte más importante en su vida, el estudiar. Y parece ser que la oportunidad se la dieron y sus papás. Esa situación se me hace como potencial porque yo que me desempeño en mi trabajo con los adolescentes, sí cada vez les cuesta mucho más trabajo el identificarse y darse cuenta ya desde esa edad qué es lo que quieren ser y hacer. Ser en ese momento quizá y hacer, pero viene después las decisiones importantes, ¿no? Entonces, la escuela, el estudio, ese remolino que hay en su cabeza de qué va a ser, como quién quiere ser. Esa pregunta que cuando niños, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y contestábamos, como mi papá. Yo les digo a los muchachos, pues si tu papá es albañil, pues tú también vas a la albañilería, ¿no? Y en el pasado, en mis tiempos, pues la mayoría de los papás se dedicaban a la agricultura. Entonces íbamos a ser agricultores. Pero si tocaba que si de repente el papá era un profesionista, igual el muchacho hablaba de un profesionista. Pero llega la adolescencia donde dices, no, pues como que por mi papá no va, ¿sí? Como que tengo que buscarle por otro lado. Pero para usted en la etapa de la secundaria y la prepa como estudiante, ¿cómo fue? Gracias, profe. Bien, creo que una gran inspiración, como le comento, siempre fueron mis profesores, ¿verdad? Los profes que yo veía con mucha sabiduría, con mucha paciencia. Creo que de alguna manera, buen tiempo de la secundaria y la prepa quise ser profesor, ¿verdad? Cuando lo veía, por ejemplo, a ustedes, me acuerdo mucho de... Un gusto. Me acuerdo del profe Roberto, que daba clases en la secundaria, y pues el profe Víctor y todos ellos así, como que a mí me inspiraban mucho, ¿verdad? De alguna manera eran una inspiración de esos conocimientos compartidos, que tú puedes aprender muchas cosas, pero si te las quedas, si no las compartes, pues no rinde verdaderos frutos. Si has de aprender algo nuevo, pues hay que ponerlo al servicio de la comunidad, enseñar a más personas, compartir el conocimiento. Entonces creo que los profes fueron gran inspiración, aunado a mi papá, ¿verdad? Porque de alguna manera era mi profesor también dentro, en la vida, en la familia, en la soldadura, que hasta la fecha me encanta, ¿verdad? Todavía por ahí en varios proyectos en la vida del seminario, ya como diácono, pues sigo soldando, sigo trabajando en eso con mucha alegría. Y él era mi maestro con mucha paciencia, enseñándome a soldar, a cortar, a desbastar los fierros y todo eso. Y pues la verdad siempre fue algo que me inspiró mucho. Mi papá, la docencia, el compartir los conocimientos, fue algo muy muy bonito para mí y hasta la fecha. Padre, pasemos ahora sí a la parte de solvencia de la vida, donde los proyectos de vida ya deben de ser claros, ¿sí? Pasamos hacia la vida profesional. Aquí ya es un hecho que su intención era los libros, el estudio, y vienen quizá otros aspectos de su vida donde lo fueron solventando y donde usted fue viendo luz más clara, ¿sí? ¿Qué pasa en la etapa después de la prepa? Después de la prepa, mi familia estaba atravesando por un momento de crisis económica, por así decirlo.
Y a pesar de que profesores, maestras, por ahí el que era delegado en ese tiempo en nuestro pueblo, Juan, creo que se llama, me motivaban mucho a estudiar y a hacer una carrera, prestar un servicio a la comunidad, etcétera, pues no fue sencillo en ese momento. Mi familia habló conmigo, me dijeron: Martín, pues si tienes ganas de estudiar una carrera, ahorita no va a ser posible. Necesitamos pues que entres a trabajar, que nos ayudes con los gastos de la casa. Gran parte de mis hermanos ya se habían ido a Estados Unidos y pues también entre que podían ayudarnos en temporaditas pues no tanto, y dijo mi mamá: pues hay que entrarle a la chamba, ¿verdad? Ahora sí hay que entrar a trabajar. Y creo que Dios fue acomodando todas las cosas, porque si no hubiera sido por ese momento, creo que yo no sería sacerdote. O tal vez lo hubiera sido, pero con medios, momentos y personas muy diferentes. Y sin embargo, Dios quiso que se diera así. Curiosamente, pues yo trabajaba en el taller de mi papá después de la prepa. Trabajaba en el taller de la carpintería de un tío, que es padrino mío. También trabajaba supliendo maestros en las escuelas primarias. Ya ve que se van a reuniones y todo eso. Pues prácticamente en todas las primarias de aquí de San Francisco pues me tocó ayudar, en Leona Vicario, Justo Sierra, Artículo Tercero, en el colegio. Por ahí me buscaban los profes y yo iba pues con mucho gusto. También trabajé en la oficina de agua potable y alcantarillado, por ahí de suplente de la secretaria Lourdes en ese tiempo. Y pues así me llevé 2-3 años más o menos, antes de ya ingresar a estudiar una carrera. Durante este tiempo pues le comento que yo estaba con mi papá todavía en el taller de soldadura. Y mi papá también siempre ha sido un gran lector, le gusta mucho leer, tiene muchos libros de sacerdotes, de la iglesia, de muchos tipos. Y yo siempre había visto por ahí en el taller de mi papá un libro sucio por estar entre grasa, entre tierra, entre pinzas, entre tornillos, por ahí muy viejito, pero nunca lo había agarrado, la verdad. Y una tarde me llamó la atención ver qué era ese libro. Estábamos tranquilos en el trabajo, entonces mi papá por ahí había salido a algún lugar. Yo estaba solo en el taller. Fue cuando agarro el libro y a partir de entonces, profe, mi historia de vida, mi perspectiva de vida cambió completamente. Dios se quiso encontrar conmigo, llegar a mi corazón leyendo ese libro. Hojeándolo, era un poco raro, de pastas negras, nada atractivo pues a la vista, ningún dibujito de nada. y pues curiosamente ahí se quiso encontrar Dios conmigo. Era un libro que hablaba mucho sobre la oración, sobre la presencia de Dios en nuestras vidas, cómo llega a transformar, cómo a veces nos olvidamos de Él porque no sentimos su presencia, porque oramos pero nos enfadamos por cosas así, pero Él nunca se va, Él siempre está. Y leyendo estas páginas, Dios iba tocando y tocando mi corazón al punto de que se los comparto con alegría, con cariño y con emoción y en confianza, hasta llegar hasta las lágrimas y decir: es que el Dios que mi mamá, que mis catequistas cuando era niño me decían que es amor, que está conmigo, sí es cierto, aquí está, sí me ama y sí me abraza, y todo empezó a tener sentido, ¿eh? Entonces tengo ese encuentro con Dios. Empiezo ya a ir a misa sin que me mandara mi mamá. Voy a visitar al Santísimo de por mí, ¿verdad? Para agradecer a Dios, para pedirle, para estar con Él. Y empiezo a disfrutar más la vida sacramental de nuestro pueblo, ¿verdad? Cuando venía la Virgen a visitarnos, la Virgen de San Juan, me acuerdo que una vez vino y yo fui con todo el gusto. La subieron a un carro alegórico y me acuerdo que el señor cura Guillermo Pedrosa en ese tiempo me dijo que si yo la iba sosteniendo, porque por ahí había probabilidad de caerse o algo así. Y yo súper emocionado deteniendo a la Virgen, yo estaba arriba del carro alegórico, veía toda la comunidad o gran parte de la comunidad y decía: todos quisieran tocarla, estar
un poquito cerca de nuestra madre y yo aquí estoy todo el rato, toda la procesión. Y fueron momentos muy maravillosos que Dios fue marcando, poniendo en mi corazón para decirme: te amo, estoy contigo y nunca te olvides de eso. Hasta ahí todavía, profe, no había llegado todavía la inquietud por llegar a ser sacerdote así de lleno, pero fueron momentos muy muy bonitos ya de encuentro con Dios. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese libro? Sí. El libro se llama Muéstrame tu rostro, el autor es un sacerdote, Ignacio Larrañaga. Es el de los talleres de oración y vida y algunos otros movimientos, muy recomendado. A mí me cambió mi forma de ver la vida, Dios se encontró ahí conmigo. Cada quien Dios le puede hablar de manera distinta, pero fue por medio de ese libro como Dios llegó a mi vida. Un libro, una gran historia. Llenar tu corazón hasta la profundidad, porque llegas a tu ser, que te pone a pensar, dice muy sinceramente y profundo: cambió mi vida. Sí. Padre, ¿y este templo qué ha sido para usted? Ha sido un verdadero lugar de encuentro con Dios, es la casa de Dios. Y aparte, pues yo vivo en este barrio del Templo Guadalupano. Entonces empiezo, como le comento, a venir más a misa, a disfrutar los sacramentos, acercaba ya a confesarme más. Y por ahí, les comentaba cuando los invitaba a la comunidad a la ordenación y al cantamisa, les decía: por ahí entre estas bancas donde ustedes están, yo escuché el llamado de Dios en mi corazón para ser sacerdote. Entre la cuarta, quinta banca de este templo y también en el templo parroquial, en el santuario, me gustaba sentarme, estar cerquita escuchando la palabra de Dios, escuchando la homilía o la reflexión del sacerdote, cómo se aterrizaban nuestras vidas, ver cada movimiento, cada signo, cada gesto y sentir la presencia de Dios en la Eucaristía, venir a visitar, sentarme por ahí también entre esas bancas, platicar mucho con Dios, con la Virgen de Guadalupe, y sentir que ardía mi corazón. Entonces es muy simbólico, muy hermoso este lugar. Todavía sigo viniendo aquí de vez en cuando puedo, pero con mucho gusto, con muchos bonitos recuerdos, y es el lugar de encuentro con Dios. Qué bien que pues decidimos estar aquí en un lugar que para usted es muy significativo en la vida, y será, ¿verdad? Padre, por ahí escuché que usted había entrado a estudiar algo a nivel profesional. Había iniciado la universidad y había, creo que, pasado algunas etapas. Uh-huh. A partir de que salgo de la preparatoria, que no me es posible estudiar, pasan aproximadamente como 3 años y medio. Mejora un poquito más la situación de casa en lo económico. Yo todavía tenía ganas de estudiar alguna carrera, alguna licenciatura. Mi mamá platica conmigo una tarde y me dice: hijo, pues si quieres ver qué carrera estudiar, ve algunas posibilidades, qué universidades hay, y pues yo creo que ya es momento. Siempre te ha gustado y nosotros te apoyamos. Hablando de la sonrisa que usted comentaba, siempre he sido muy sonriente, gracias a Dios, y creo que viene de familia. Mi papá es muy sonriente, mis hermanas, mis hermanos, y siempre me llamó la atención pues la sonrisa, los dientes, etcétera. Y un anhelo que yo tenía por ahí entre la prepa y cuando la salí, era estudiar la carrera de cirujano dentista u odontología. Entro a Google, ¿verdad? Sí, universidades en los Altos de Jalisco. No conocía la verdad mucho porque pues ya me desarrollaba en el trabajo nada más. Y pues veo que está la licenciatura en Cualtos, la Universidad de Guadalajara, en Tepatitlán. Veo las fechas para hacer el examen de admisión, que hay que estudiar para la prueba de aptitud académica.
etcétera. Entonces me informo, veo los requisitos, lo que se necesitaba, y dije, pues estoy motivado, ¿verdad? Quiero hacer esto. Veo eso como plan de vida, me veo como un hombre dentista, me veo probablemente como un hombre casado, ¿verdad? Por ahí ya había tenido, se me pasó ese pequeño detalle, en este tiempo había tenido ya mi primera novia, ex compañera de la prepa, que por ahí pues había algo de química, nos gustábamos y pues nos dimos la oportunidad, duramos poquito, ¿verdad? No sé si por ahí 2-3 meses, después vimos como que no era por ahí y terminamos la relación. Pero para ese entonces voy a hacer el examen de admisión a Tepa. Gracias a Dios ingreso, quedo en listas y inicia la carrera de cirujano dentista en Cualtos, con mucha alegría, ¿verdad? Con muchas ganas de salir adelante para mi vida, para prestar un servicio en la comunidad. Yo decía, estudio odontología en Tepa, alguna especialidad, y abro mi consultorio aquí en San Francisco de Asís, y pues aquí voy a ser dentista, ¿verdad? En San Pancho, como le decimos a nuestro pueblo de cariño. Entonces era el plan que yo había elegido, pero para cuando voy a hacer el examen de admisión, pongo todo en manos de Dios. Ya había tenido este encuentro con Cristo en el libro, en los sacramentos, y siempre fue decirle: Dios, ayúdame, si tú quieres, si tú crees que es lo bueno y lo mejor para mí, pues adelante, que todo se dé, que pueda ingresar. No es presunción, ¿verdad? Sé que es obra de Dios. Ingreso en los promedios más altos a la carrera de odontología. La disfruté muchísimo. Estudio el primer semestre con gran facilidad, con mucho amor, conociendo las carreras del tronco común de la medicina, que teníamos las mismas materias, los de medicina, psicología, odontología, enfermería, y pues disfrutaba mucho estas asignaturas, y de hecho es una de mis grandes pasiones también, la medicina, la odontología. El segundo semestre todo bien. Para cuando ingreso al tercer semestre, profe, es cuando empieza en mi corazón un revuelo sobre ser sacerdote. Para este entonces ya estaba con mi segunda novia, tuve 2 novias antes de ingresar al seminario. Yo disfrutaba mucho también mi relación con ella, vecina de aquí de nosotros, del mismo barrio guadalupano, y disfrutando también esta relación. Sin embargo, creo que Dios de alguna manera, en esos encuentros que tenía con Él, fue sembrando en mi corazón esa pequeña llamada que se hizo una gran llamada, ¿verdad? Para ser sacerdote, que yo escuchaba por ahí en esa tercera, cuarta banca, y que yo intentaba bloquear, que yo decía, se me va a pasar, yo voy a ser dentista y voy a ser casado, y no hay de otra. Y pues dice por ahí un dicho: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿verdad? Entonces, ya estaba estudiando el tercer semestre de odontología, lo disfrutaba, me iba bien en calificaciones, pero el llamado para ser sacerdote ya estaba muy, muy fuerte. Y era una lucha interna, externa, con Dios, de cómo voy a cambiar todo esto que ya he planeado, que ya tengo, para dejarlo y ser sacerdote. Aparte ni conozco nada de la vida del seminario, no sé qué proceso se lleva, cuántos años, y ya estoy encaminado aquí. Entonces sí fue pues una gran lucha, pero al final pues se toma la decisión. Empiezan por ahí los promocionales a los preseminarios, y el eslogan era: si te late, anímate, ¿verdad? Y si te late, anímate. Y yo decía: ay, a mí me late. Me late el corazón, me mueve mucho esto del sacerdocio. Y el padre, me acuerdo mucho del padre Heriberto García, por medio de las redes sociales compartía videos, fotos, y yo los veía y decía: ay, y que si eres profesionista, o si estás en último año de preparatoria, pues anímate, y así, ¿verdad? Entonces yo decía: pues creo que sí puedo, ¿verdad? Sí quiero, pero no sé. Entonces llega un día, tomo la decisión de ir a los preseminarios.
Cuando llego me enamoro de la vocación al sacerdocio, de la vida del seminario, de vivir en comunidad, de las oraciones, de adentrarte, de conocerte, de vivir cerca de Dios, pensar en ya prestar un servicio a tu comunidad por amor a Dios. Y digo, creo que sí, ¿verdad? Va. Entonces vivo el preseminario, me aceptan en el seminario. Yo decido pues que sí, ¿verdad? Tienes que hacer una carta, la hago de que me quiero quedar. Va mi familia a recogerme cuando termina el preseminario, que duró más o menos 12, 13 días, y me dicen, ¿qué pasó? ¿Sí te vas a quedar? Y yo, entre el miedo, la alegría, los nervios, les dije, pues sí me aceptaron. Y dijeron, pues sí te aceptaron, pero ¿sí te vas a quedar? Y yo, pues sí, yo creo que sí. Pues de manera muy general se ingresa al curso introductorio, que es un año donde, por así decirlo, te pones al corriente con los que ya venían del seminario desde la prepa, o incluso secundaria en ese tiempo, desde pequeños, y los que veníamos de nuevo ingreso, de apenas estudiar la preparatoria en tu pueblo o incluso ya estar en la universidad o ser profesionista. Y es donde conoces pues los documentos de la iglesia, cómo se maneja esto del Papa, los concilios, la vida espiritual, las horas santas. Es una casa preciosa en Arandas. Entonces pues vivimos este año con mucha alegría, con mucho gozo. De ahí pasas a San Juan de los Lagos a estudiar los 3 años de la filosofía. También una etapa que yo disfruté mucho es cuando haces la tesis, conoces, yo la hice ciertamente de vida y muerte en José Ortega y Gasset, un gran filósofo español, y Julián Marías, un discípulo de él, precisamente encaminado todavía y disfrutando lo de la salud, la vida, la muerte, precisamente por esto que también me gustaba, ¿verdad? Del área de la salud. Conoces las corrientes filosóficas, la historia de la filosofía, de la metafísica, y se disfruta mucho. De alguna manera también al estudiar todos estos pensamientos llega a la realidad donde te aterrizas un poquito más, porque Dios está en la realidad también y no todo es un sueño. Hay que soñar con Dios, pero con los pies en la tierra también. Entonces llegan también las crisis, ¿verdad? Por ahí en segundo de filosofía fue donde extrañaba la universidad, extrañaba a mis amigos de allá, tener novia, ya pensaban salirme, pero gracias a Dios existen los directores espirituales que te acompañan, los padres de la formación del área humana, de la dimensión humana, que también están para resolver tus dudas, todo lo que te pasa, y te están apoyando siempre. Entonces terminamos la filosofía con mucho gusto. Llega después la etapa intermedia. Estuve 6 meses aquí en casa ayudando en la parroquia. Fue cuando fue el centenario de nuestra parroquia y de nuestro pueblo. Después me voy 6 meses a Degollado, llega la pandemia y fue cuando nos cambió los planes en la pastoral, en el más el ser que el que hacer, etcétera. Tomar conciencia de lo que somos, de nuestra fragilidad humana, etcétera. Después pasas a los 4 años de la teología, que es como la segunda carrera que estudias en el seminario para ser sacerdote, y pues la disfruté mucho porque ya es donde estudias de lleno lo que vas a hacer como sacerdote, la vida sacramental, la espiritualidad, el poder aconsejar a las personas, la escucha, el poder orientar cuando alguien llega contigo con algún problema, pedirte algún consejo, qué es lo más prudente compartirle, decirle, no decirle, etcétera. Entonces lo disfruté mucho. De ahí solicito el diaconado, por gracia de Dios lo recibimos, donde ya prestas un servicio a una comunidad concreta. Estuve en la comunidad del IFOG, una preparatoria, dando clases curiosamente, y siendo tutor de los seminaristas de primer ingreso. Entonces un año muy maravilloso allá en Lagos de Moreno, y pues ya después llegó el momento de solicitar el presbiterado. Sería muy interesante que nos platicara de su vocación profundamente, ese llamado de Dios. Ya nos dijo de por ahí de crisis, pero vamos a la parte más profunda, ese encuentro con Dios. Ahora sí, en esa realidad y enfrentando a nuestro Dios, pero personalmente, su vocación.
Muchas gracias. Gracias, profe, le agradezco porque esta entrevista, este pequeño programa me ha servido mucho para tomar conciencia de mi vida, de mi historia y de cómo Dios ha actuado en ella, ¿verdad? Entonces estoy muy agradecido, desde ahorita se lo comparto. Bien, pues la vocación para ser sacerdote, como usted menciona, cualquier vocación al matrimonio, a la vida consagrada, a la vida célibe, tiene una clave, yo creo, profe, que es dejarla en manos de Dios. Si piensa uno que es decir, la misma persona va a poder librarla, lo digo en términos del diario vivir, no vamos a poder. Uno pone su granito de arena, pero en realidad es Dios el que lleva las riendas, el que verdaderamente, si habláramos en términos de un carro, lleva el volante. Él es el que va dirigiendo y es ahí cuando se hace fácil. Pensaría uno que es muy difícil, que pudiera ser una pesadilla. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a responder a Dios? ¿Qué voy a estudiar? Etcétera. Pero una vez que decides dejárselo a Dios, Él se va encargando. Creo que el llamado más fuerte que yo tuve cuando estaba en la universidad, antes de ingresar a la vida del seminario, hay algunas experiencias así un poco interesantes que Dios fue marcando. Recuerdo una vez que iba en el carro de mi familia a la universidad, iba por la carretera de San Francisco a Tepa. Y recuerdo que a veces por el calor yo bajaba el vidrio para sentir un poquito el airecito entre mis manos y que me llegara a la cara. Y yo me acuerdo que una vez estaba con mi mano así afuera, cerca del espejo, para no ocasionar un accidente o algo, cerca del espejo, y sentía el aire entre mis dedos y vi mi mano y dije, ¿y si esta mano algún día llegara a ser de sacerdote? Y me acuerdo que me dio miedo y la metí. La escondí y dije, ay, no, se me va a pasar eso, ¿eh? Y Dios me concedió, profe, ese recuerdo hace unos días, ya siendo sacerdote. Tengo un compañero que es de Yagualica y pues es la misma carretera hacia Cualtos, hacia la universidad. Iba en el mismo coche, por la misma carretera, ya siendo sacerdote. Ya iba al cantamisa de uno de mis compañeros, ya había pasado la ordenación. Empezó a nublarse, empezó como a llover un poquito y dije, ay, saco la mano para sentir el airecito. Sin acordarse de aquel momento. Sin acordarme. Bajo el vidrio, saco mi mano y cuando la veo me acuerdo. ¿Y si esta mano llegara a ser de sacerdote? No, y es ahí cuando llegaron las lágrimas, profe. Ahí dije, Dios se encarga de todo y siembra en nuestro corazón posibilidades, sueños, anhelos. No los sembraría en nuestra vida si no las hubiera pensado para nosotros. Creo que Él se encarga de poner en nuestro corazón lo necesario y para que tomemos conciencia como que nos ratifica así de, ¿ves? Yo estaba contigo en esos momentos, ¿verdad? Entonces con mucha alegría por una sola experiencia de tantas que hemos vivido, ¿verdad? Y pues sí, yo recuerdo, profe, así concretamente, que yo el llamado para ser sacerdote lo sentí cuando a mí me gustaba mucho venir a misa. A veces me pedían leer alguna de las lecturas, a veces que por ahí faltaba algún monaguillo, yo ni sabía cómo se llamaban las cosas, pero por ahí las arrimaba, etcétera. Y recuerdo que una vez dije, Dios es tan amoroso y tan grande y nos quiere tanto que Él se ha ofrecido completamente por nosotros, y yo le doy solamente restos de mi tiempo, de alguna manera, porque estoy dedicado al estudio, porque estoy dedicado al trabajo en el rancho, en la soldadura, etcétera. Me gustaría un día no dedicar solamente restos de mi tiempo a Dios, sino toda mi vida, todas mis energías, toda mi juventud, todo, hasta que esté viejito, dar todo por extender el reino de Dios en nuestro mundo con servicio, con amor a los demás. Y recuerdo que esa fue pues la inquietud más grande.
cuando iba a solicitar el diaconado, hacemos una carta. Yo iba a entregársela, a enseñársela a un sacerdote que era nuestro formador, el padre Robelo, gran sacerdote de ahí que está en el seminario. Y yo estaba sentado en la banquita de afuera de su cuarto con mi carta hecha y se me vino el recuerdo. Yo que tanto le pedí a Dios un día entregar mi vida entera, mis energías, completamente, no restos de mi tiempo, sino completamente para Él, y vengo a entregar la carta para ya hacerlo. Ahora sí, definitivamente para el diaconado, que es ya el compromiso mayor, porque ya es orden sacerdotal de alguna manera. Entonces, igual llegó la emoción, las lágrimas, tomar conciencia. Le platiqué esto al padre, le dije: padre, le traigo mi carta y me acaba de pasar esto. Y el padre y yo llorando juntos. Es porque verdaderamente ves su presencia, su amor, cómo va acomodando todas las cosas para que te sientas amado y puedas de alguna manera también responder ese amor con lo poquito que tú eres en tu amor de ser humano a su gran amor que se lleva a la práctica o se hace vida en el servicio a los demás. Qué emocionante, qué grandeza y qué Dios se vale por las cosas más sencillas, por las situaciones de la vida. Él tiene nuestra película, tiene nuestra cinta, tiene nuestro chip y solamente lo va a acomodar a cómo son sus planes y qué es lo que queremos hacer y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, siempre para llevar los planes de Dios y engrandecer su reino y llevarlo a todos aquellos quienes pues están en esa espera o en ese reforzamiento, porque pues sabemos que ahorita la sociedad vive en gran crisis en todos los sentidos. Es una gran misión para ustedes, es un gran reto enorme. Entonces, quienes están como representantes de Cristo porque son elegidos por Él, pues tienen una misión muy grande. Padre, pues pasemos a lo último, a lo emocionante, aquella, no sé, yo tuve la oportunidad, y muchas gracias por la invitación muy personalizada, estar presente en su ordenación, mirarlo en cada momento, tratar de leer sus ojos, su semblante, su sonrisa, su emoción, ahora sí, lo que a lo mejor no lo creía y todavía estaba ahí, y aún así se sentía como que probablemente estaba, no sé, en su pedacito de cielo, sí, pero más vale que usted nos lo platique, cuáles fueron sus grandes emociones ya estando en el proceso de su ordenación sacerdotal. Muchas gracias. Pues creo que el primer sentimiento, pensamiento que se me viene a la mente, profe, es alegría y gratitud. Creo que unidos, alegría y gratitud con Dios y con tanta gente que estaba compartiendo estos momentos de gozo por ese regalo que Dios nos estaba concediendo ese día y que nos sigue regalando todos los días. De alguna manera es algo que visualizas durante la formación, 10 años, ¿verdad?, de formación. Pero nunca estás completamente seguro de si va a llegar el día o no, porque pueden pasar tantas cosas, puedes pensar que no es para ti, pueden pues Dios acomodar las cosas para que no suceda, ¿verdad? Por gracia de Dios lo recibimos como ese don, como ese regalo, y sí, efectivamente es como un sueño, ¿verdad? Dices, verdaderamente estoy aquí. Yo cuando volteaba a ver al obispo y decía, es el día de mi ordenación, y estaba así pues junto a mis compañeros, llegó el momento de la postración. Martín, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. De escuchar la invocación a los santos,
y cuando pasaron San Martín, San Francisco, ¿verdad? Que me han acompañado tanto. Desde que era, pues desde siempre, ¿verdad? Pero más conscientemente desde que era un niño, un jovencito aquí en la comunidad, porque mi papá me explicaba partes de la vida de San Martín de Porres, ¿verdad? Porque me había puesto así, Martín, y ese amor a San Francisco, pues que todos los habitantes de aquí tenemos. Entonces cuando escuché San Martín, San Francisco, pues un corazón muy, muy alegre y decir, ellos que tanto me han acompañado, son como esos santos de la devoción que les decimos, ¿verdad? Llegan como esos momentos claves, la imposición de las manos del señor obispo, la oración consecratoria, la imposición de manos de los demás sacerdotes, que es para darte esa bienvenida, esa acogida al presbiterio, decir somos hermanos y estamos unidos en esto en Cristo, ¿verdad? Y te sientes tan apapachado, tan querido por Dios, por los sacerdotes, por tu familia, por tanta gente. ¿Cuántas personas no hemos conocido a lo largo de 10 años de vida del seminario, en los apostolados de fines de semana, que en Navidad, que en la Cuaresma, que ya me tocó acá, que ya me tocó allá, y te vas encariñando y conociendo a mucha gente? Entonces llega el momento de hacer las invitaciones y pensar, a ver, de este lugar a ver a quién conozco, y así planear, visualizar. Y ese día cuando los veías era tanta gente que apenas era de pasadita la foto y el que sigue, ¿verdad? Pero con mucha alegría que los veía, y yo les decía verdaderamente gracias por estar aquí, gracias por compartir este gozo. Y creo que es un gozo que todavía siento que no termina, ¿verdad? No debe de terminar. Y no debe de terminar, porque verdaderamente Dios se encarga de mostrar su amor, que esta emoción nos dure toda la vida, primeramente Dios, y como ahí se dice, es algo que nos sobrepasa, profe, porque eres sacerdote para siempre, ¿verdad? Sabemos que por desgracia, por tristeza, hay sacerdotes a veces que dejan el ministerio por alguna situación, pero los sacerdotes nunca se te quita, ¿verdad? Eres sacerdote para siempre. En casos extremos puede absolver a un pecador, etcétera, ¿verdad? Entonces es un regalo infinito de Dios, así de mucha misericordia para el hombre, y te va cayendo el 20 como poquito a poquito, ¿verdad? Así como a pequeñas dosis. No alcanzas a procesar todo lo que Dios te ha dado. La misma gente se va encargando de decirte cuando te dicen adiós padre, o hola padre, y dices, ay, pues ya soy padre, ¿verdad? Y es el tomar conciencia poco a poco, pero con mucha alegría, con mucha esperanza de seguir anunciando ese amor de Dios hacia nosotros, compartirlo con los demás en esas acciones concretas del día a día. Yo creo que pues lo que todo el rito de la Eucaristía, donde va todo el proceso para la ordenación sacerdotal, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros vivir o participar. Y creo que estuve viviendo cada momento, cada espacio, en las etapas del rito para la ordenación sacerdotal, y donde ya después de que se impone las manos del obispo, les ponen el aceite, es un aceite en sus manos, el santo crisma. Creo que ahí dices, mis manos, ¿sí? Mi corazón, mi ser completo, ¿sí? Soy completamente de Dios, para el servicio de Dios. Sí, es increíble. Creo que es uno de los momentos que más marca el rito, y porque es como muy visible, ¿verdad? Muy tangible el hecho de ver tus manos entre las manos del obispo, y llenas de aceite, porque es un gesto que se muestra para dar a conocer la abundancia del amor de Dios. Entonces no es como que un chorrito de aceite, no es vaciarles, Dios es abundante. Entonces sientes tus manos llenas, que te escurre entre los dedos el aceite, y dices, wow, qué de amor tan grande de Dios que se derrama, cómo huele, ¿verdad? Y queremos ser ese olor en medio de la iglesia, en medio de las comunidades,
comunidades, que las personas cuando te vean huelan a Dios, sientan a Dios con tus palabras, con tu presencia, con tu escucha, con una palabra de consuelo para el afligido, de alegría para quien está gozando. Creo que es un gesto que marca mucho el rito de la ordenación, la unción de las manos, y pues que al final es cuando quedan consagradas y dices, ya estas manos son de ser humano, son de un hombre cualquiera, pero también son de un sacerdote para siempre. Unas manos que ya van a poder absolver de los pecados, que pueden bendecir, que pueden consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es algo que si reflexionas te sobrepasa y nunca vas a alcanzar a dimensionar o decir, ya lo encasillé, yo ya lo conozco por completo. Conoces las generalidades, en nuestra pequeñez de ser humano alcanzamos a comprender un poquito, pero es un regalo de Dios muy, muy grande para la humanidad. El momento importantísimo, la bendición, padre, de sus papás, donde ellos se lo entregan completamente a Dios. O sea, el padre, la madre que entrega a su hijo a la iglesia para servirla y sobre todo a Dios. Bien, también ese es un momento muy especial porque se sabe pues que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres para servir a los hombres, ¿verdad? Tomado durante un tiempo, formarse, pasar tiempo con Dios en la intimidad, en la formación del seminario, para volver a servir al mismo pueblo, a la comunidad de donde saliste. Y tu familia es tu primera comunidad, es ahí donde aprendiste a amar, donde aprendiste a conocerte a ti mismo, donde aprendiste a relacionarte, a saber a tratar con hombres, con mujeres, con el ejemplo paterno, materno, filial, fraterno entre los hermanos, etc. Entonces tus papás creo que son una pieza clave, aunque suene medio raro decir pieza, pero una pieza clave fundamental, un pilar en la vida de cualquier persona, y no se diga en la vida de un sacerdote, porque pues de alguna manera estás casado con la iglesia, ¿verdad? Tu esposa es la iglesia, donde tienes el compromiso con todos, ¿verdad? Y a la vez con ninguno. Entonces de ahí el llevar una vida célibe, donde no tienes pues una esposa, ¿verdad? Así pues una mujer como tal, no vas a tener hijos, primeramente Dios, ¿verdad? Para entregarte a la iglesia, donar todo tu tiempo, ¿verdad? Sería difícil donar todo lo que eres con los hijos, ¿verdad? Porque son tu obligación, ¿verdad? Entonces de alguna manera tus papás son clave antes, durante, después y siempre, ¿verdad? Porque son quienes nos aman incondicionalmente. Cada salida a casas de cuando regresas del seminario, un fin de semana, más o menos cada mes y medio, el abrazarlos, el dejarte querer, apapachar, el que te hagan tu comida favorita, el que te extrañan, el que tú los extrañas. Se dice mucho en el seminario el rellenar el biberón, ¿verdad? Ya rellené el biberón de mis papás, regreso, ¿verdad? A seguirle. Entonces cuando te entregan es esa donación de mi hijo, eres mi hijo, te amo, pero también no estoy aferrada a ti, no estoy aferrado a ti, yo te hice para amar, para servir, y te eduqué para eso también, ¿verdad? Y es ese momento clave de la donación de hijo. Te doy la bendición, anda con el señor obispo, conságrate y a amar y a servir a Dios con todos, ¿verdad? Recibir esta bendición de mi mamá, de mi papá, ha sido un regalo también de Dios, y sé que me apoyan en todo momento y que siempre estarán conmigo. ¿Qué sintió directamente allá en la Casa Grande, en el seminario, la presencia de personas de su pueblo para acompañarlo en su ordenación? Sí, fue muy muy bonito el poder ver personas de mi comunidad, gente conocida, ¿verdad? Rostros conocidos que llevas en tu memoria, en tu corazón desde siempre, y compartiendo esos momentos tan especiales, pues no se diga, ¿verdad? Sé que por ahí se organizó un camión de parte de la parroquia, por ahí Arcelia García lo organizó, una agente de pastoral de nuestra comunidad.
y pues hubo gente que se anotó, va a este camión, y aparte iban otras personas que desde antes me decían, Martín, vamos a ir, no nos anotamos, pero allá te acompañamos, nos vamos a ir en camioneta por las cuestiones del calor, que de no esperarnos, que así. Yo dije, pues como gusten, como quieran, pero lléguenle ahí. Estén ahí acompañándonos, y agradezco infinitamente a todas las personas que estuvieron, ¿verdad? De sus rostros de San Francisco de Asís, ver a quienes fueron mis catequistas, ver a personas queridas, amigos de mi familia, familiares pues de Estados Unidos que vinieron, un hermano, una hermana que pudieron acompañarnos, ver que hicieron el esfuerzo, ¿verdad? De pedir permiso en las escuelas allá y todo, algunas semanas para estar aquí. Entonces es algo que verdaderamente valoras, el esfuerzo por compartir este gozo, ¿verdad? Esta alegría de decir, yo vengo de mi pueblo, estas son mis raíces, las valoro, las quiero, las llevo conmigo y nunca se me van a quitar. Yo soy de San Pancho, ¿verdad? Y vaya donde vaya, siempre va a estar en mi corazón, y siempre que los vea, los voy a ver con mucho, mucho cariño a todos. Vienes a tu pueblo, a tu tierra, a tus raíces, a esa tierra colorada que amas tanto y que te ama, que te vio nacer, crecer y en su momento también te dejó ir para prepararte, y ahora, pues siendo sacerdote, pues ha sido lo más hermoso, ¿no? Que a la comunidad de San Francisco de Asís nos ha pasado, y que lo estamos de veras viviendo, y que es un deseo enorme. Tu cantamisa, ahora sí, en tu tierra, en tu pueblo, con tu gente. Qué momento tan grande, ¿verdad? Qué momento tan especial el cantamisa. Desde que lo estaba planeando, de alguna manera, porque fue pues manos conjuntas, ¿verdad? Fue un trabajo comunitario, ahí sí verdaderamente vi un trabajo fraterno. Lo platicaba con el señor cura desde un proyecto, un poquito de la proyección. Vi la generosidad, profe, de toda la comunidad, ¿verdad? Yo verdaderamente le agradecía a Dios por tanto derroche de amor de mi pueblo, de mi gente, que estaban alegres conmigo, porque el señor cura me decía, Martín, padre Martín, ya me decía, la comunidad es consciente de que es una fiesta del pueblo, es una fiesta de la iglesia, es tuya, es un regalo que Dios te concede a ti y a tu familia, pero es para todos. Y dije, sí, verdaderamente sí. Hubo un par de reuniones previas al cantamisa, yo tuve la oportunidad de asistir a la primera y vi ahí la generosidad de todos los que acudían, ¿verdad? Que yo la birria, que yo la carne, que yo los refrescos, que los postres este grupo, que este otro grupo, y a mí el señor cura me dijo, que le agradezco infinitamente, el señor cura Juan Gabriel Mujica, dijo, Martín, yo organizo, tú no te preocupes por nada y yo me voy a encargar de que tú no estés preocupado porque sí llegaron las sillas, que los refrescos no están, que los hielos no llegan. Dijo, tú disfruta ese día a más no poder. Y así fue. Ahí yo vi el cariño, la generosidad que tuvo mi señor cura, y representado también en toda la gente que iba encabezando, que nosotros las aguas frescas, que nosotros venimos a poner las sillas, que los centros de mesa. De hecho, hubo un momento, profe, en que me sentía un poquito mal porque faltaban 2 días y yo bien tranquilo en mi casa. Yo decía, es que tengo que hacer algo. Por eso te lo digo. Es eso también, dejárselo a Dios, ¿verdad? Y decir, trabajo cuando me toque chambear, trabajar, descanso también cuando me permita Dios disfrutar de los momentos, ¿verdad? Y con todo el corazón pues lo disfrutamos. La homilía, pues de ordinario le pides a un sacerdote que te la comparta, o que esté en base a las lecturas de la liturgia, etcétera. El padre Lalo Arias, también paisano de nosotros, se lució, ¿verdad? Él fue el sacerdote que me dio la bienvenida al seminario Ojo de Agua de recién que entré. Con él tenía mis entrevistas, fue
quien me conoció así de primera mano del todo el equipo formador. Ya le platiqué un poquito de mi historia, por qué estaba ahí, cuál era mi inquietud por ser sacerdote, y pues me dio la bienvenida con mucha generosidad, ¿verdad? Y con mucha confianza en que Dios llevara su obra a lo largo de los años. Al final no sabe si sí o si no, como le comento, pero yo siempre sentí de él ese cariño, ¿verdad? Y ese apoyo en todo momento. Entonces yo dije, le voy a decir a mi paisano, el padre Lalo Arias. En otros momentos, para revestirte, sacerdotes muy queridos, le pedí al señor cura Juan Gabriel Mojica al inicio, antes de la misa, al señor cura Sergio Flores, también un sacerdote muy querido, para bendecir mi cáliz y mi patena le pedí al padre Chuy Vázquez, también pariente, tío de nosotros, bueno, de mi familia, gran sacerdote también de aquí de la comunidad. Y hubo así muchos momentos muy especiales para todo lo de la liturgia, el padre Manuel Vázquez Carrillo, que pues es experto en eso, y yo dije, pues le voy a mandar un mensajito y que me vaya orientando. Incluso ahí vi que no me preocupé por nada, porque en el misal, durante la misa, va leyendo palabras rojas chiquitas: junta las manos, levanta las manos. Y estaba tan tranquilo porque él me las iba diciendo: paisano, levante las manos, y así. Entonces me dejé guiar, me dejé querer, me dejé apapachar de la sabiduría del Padre y estar tranquilo en ese momento y confiar en él, ¿verdad? El consagrar, ¿verdad? Un momento también inexplicable de que dices, ya estoy aquí, Dios ya va a hacer su obra, esto que estoy viendo y en unos segundos ya va a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y que es un don para la iglesia, es nuestro alimento espiritual, corporal. Dios nos derrama su amor, ¿verdad? Ver todo el cariño de la gente luego en la fiesta, tantas personas, tantos seres queridos, mis compañeros que pues estaban ahí, muchos compañeros sacerdotes que fueron a compartir este momento. Por ahí supe que vino también un camión de Lagos de Moreno, de la parroquia Nuestra Señora de la Luz, donde voy a estar en mi primer destino. Y sí, cuando les saludaba, nosotros venimos de Lagos, qué alegría que va a llegar allá. Y yo les decía, pues bendito Dios, allá nos vemos pronto, primero Dios, ¿verdad? Entonces era como mucho derroche de amor de Dios, de la gente que se vivió en ese día. Hay un momento que a mí se me enchinó la piel, la verdad. Un momento, cada espacio, cada parte del ritual de su primera misa, pero hay un momento que a mí se me enchina, y usted ahorita se me enchina la piel, ahorita lo menciona, el agradecimiento. Sí, sobre todo, el agradecimiento, el amor de Dios y el agradecimiento, cuando agradece a su familia. No sé, hay algo ahí que aparte ya de todo, que Dios estaba presente, que ya tenía sus manos consagradas, que ya había consagrado, y al final ser tan agradecido, empezando por su familia. Sí, claro que sí. Cuando me senté en la computadora a escribir el mensaje de gratitud, son los primeros que se te vienen a la mente, ¿verdad? Tu familia, ¿verdad? Quien te ha dado la vida, quien te está sosteniendo hasta ese momento, porque es un apoyo incondicional de mi papá, de mi mamá, desde lo económico, su oración siempre por mí, ¿verdad? Los consejos: mi hijo, ya rezaste, mi hijo, ¿cómo vas? ¿Estás bien? ¿Cómo vas en tu proceso? Y a lo largo de estos 10 años de formación nunca me soltaron, ¿verdad? Nunca me soltaron. Yo quise empezar pues por Dios, dije, porque es gracias a Él estoy aquí, por nuestra Madre María Santísima, en sus advocaciones. Bien, pues a toda mi gente de San Francisco de Asís, yo les quiero decir primeramente gracias por ser un pueblo sacerdotal, un pueblo muy unido a Dios, a pesar de nuestras fragilidades como pueblo, que hay muchos aspectos a trabajar, claro, como en todos los lugares, pero siempre creo que ha sido un pueblo de mucho amor a la Eucaristía, a los sacerdotes, y agradezco su oración y todo su apoyo, ¿verdad? En mis años de formación en el Cantamisa, no se diga, y sé que a lo largo de toda mi vida me van a seguir apoyando, ¿verdad? Y sé que no es por mí,
es por amor a Dios, es por amor a lo que representa el sacerdote dentro de la vida de la comunidad. Les quiero decir que hoy que estamos en el año, ¿verdad?, jubilar de la esperanza, que nuestra esperanza, paisanos, nunca decaiga. Nuestra esperanza siempre es Cristo. Hay dificultades, hay momentos de prueba, de dolor, de tristeza, donde a veces nuestra fe entra, pues sí, en esa prueba, pero ahí es donde nos hacemos más fuertes. Ahí es cuando se acrisola nuestra fe. Ahí es donde realmente se fortalece lo que somos y se afianza nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Retos hay como comunidad, pero también Dios está con nosotros. Por ahí en las homilías a mí me gusta mucho decirles, si Dios está con nosotros en las buenas, está también en las malas. Él nunca se va. Están los momentos de dificultad, pero también están los momentos de alegría. Si no te deja en los momentos de prueba, menos en los de felicidad y viceversa, ¿verdad? Esa conciencia de que Dios siempre está contigo, agradecerles mucho todo su cariño, su apoyo en estos momentos de la ordenación, del cantamisa, todos los grupos, las personas que particularmente por ahí van a mi casa a buscarme para darme algún apoyo, alguna felicitación, palabra de aliento. También muchas gracias y que Dios les recompense su gran generosidad. Y también tener esa esperanza de, aunque yo me ordeno sacerdote, pues están otros 3 chicos de San Francisco de Asís, seminaristas, Alan, Adolfo y Ricardo, que también hay que seguirlos apoyando mucho. Ellos pues apenas están en primero de prepa, les faltan todavía muchos años, pero de la mano de Dios se pasan rápido, ¿verdad? Hay buenas, hay malas, como en todos los procesos de la vida, como me fue a mí, como le va a todos, cada quien en su vocación, pero hay que apoyarlos mucho. Y pedirle también a la comunidad que siga rezando, orando mucho a Dios para que siga suscitando nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimonios santos en nuestra comunidad. Nos hacen falta, ¿verdad? A estos chicos les faltan todavía muchos años, pero por ahí hay chicos como yo estaba, ¿verdad?, en la universidad o ya siendo profesionistas, ya más grandecitos, que pueden sentir el llamado de Dios. Entonces, no acallar esa voz de Dios que sigue hablando. Por ahí a veces se habla de la crisis de vocaciones, y un sacerdote muy sabio una vez nos decía, no hay crisis de vocaciones, hay crisis de humanidad, hay crisis antropológica, hay crisis de fe, pero Dios sigue llamando. Dios sigue llamando y Dios nunca deja de hablar al corazón, nunca te deja de hablar. La diferencia está en la respuesta, qué tan generosos somos o qué tanto callamos o dejamos hablarle a Dios a nuestras vidas. Entonces, jóvenes, adolescentes, niños de San Francisco de Asís, no tengan miedo a responder a ese llamado de Dios. Familias, hay que seguir motivando mucho a los jóvenes para que no tengan miedo a responder a este llamado que Dios nos hace. Por ahí yo le mencionaba también en el agradecimiento a Nena Melgoza, ¿verdad? Mamá de los padres Angulo, que era la que desde mi adolescencia ya fue mi catequista para la confirmación. Y siempre me decía, Martín, tienes cara de padrecito, cálale al seminario. Y así en la tienda, en las tortillas, en misa, en donde me veía, me lo recordaba, ¿verdad? Y hay veces que yo decía, ay, ya me va a decir otra vez y yo no quiero. Pero creo que esa semillita que ella sembraba iba calando, hablando Dios por medio de su voz también, ¿verdad? Que por ahí me estaba jalando, diciendo, y esa vocecita de Dios también puede ser tu voz, ¿verdad? Que tú a tu hijo, a tu primo, a tu ahijado, a tu sobrino, a tu hermano le digas, oye, ¿no te gustaría calarle al seminario? Oye, mira, también es una opción de vida ser sacerdote. También puedes servir a Dios, amar a la iglesia, amar a la comunidad siendo sacerdote, ¿verdad? Entonces, sigan invitando mucho a los jóvenes de San Francisco, a los niños, adolescentes, para que ojalá, primeramente Dios, se animen a dar esta respuesta a Dios nuestro Señor. Los quiero mucho, gente de San Francisco, les doy siempre mi bendición y mi oración por todos ustedes. Muchas gracias. La pregunta del millón, y para cerrar, ¿a qué se compromete usted como sacerdote? Bien, gracias.
Yo me comprometo como sacerdote. Pregunta muy profunda, muy buena. Creo que siempre va a ser a reconocerlo como un don, profe, porque cuando uno se siente dueño es cuando empiezan los problemas. Ser sacerdote es un regalo de Dios y así lo quiero ver siempre, ¿verdad? Nunca decir yo soy dueño, yo soy el que mando, yo llevo el volante, yo llevo el timón de este barco y hago a Dios a un lado y yo lo llevo. Jamás quiero que eso pase en mi vida de sacerdote, ¿verdad? Reconocer que Cristo es el centro, Él es el que empezó este llamado y yo intento responderle a cómo voy pudiendo dentro de mis limitaciones. Reconocer que Él es el centro y que Él lleva las riendas. Otra, a estar cercano con la gente. Creo que ha sido una de mis grandes motivaciones dentro del seminario, estar en las buenas y en las malas. Como Dios no está conmigo, yo quiero estar con la gente, ¿verdad? Obviamente pueden pasar muchas cosas, a veces tienes más compromisos, puedes llegar a tener más pendientes, pero que nunca se me olvide que fuimos sacados del pueblo para servir al pueblo, ¿verdad? He visto testimonios de sacerdotes muy entregados que lloran con el que llora, ¿verdad? Que una persona llega triste, derrotada, quebrada a pedirles un consejo y están abrazando con su cariño y con su orientación a la persona. Yo quiero ser ese tipo de sacerdote que en una fiesta, en unos 15 años, en un bautizo, levanto al niño y le digo, vamos dándole un aplauso a este bebé que ya es miembro de la iglesia, gozar en los momentos de fiesta, de alegría también con la comunidad, ser cercano, ser esa escucha para las personas, porque ahorita hay mucha necesidad de escucha, de alguna orientación que nos dice Dios, que nos pide Dios, que nos dice la iglesia, que nos aconseja en sus documentos. La iglesia es madre y maestra y nos enseña a afrontar los problemas, a las realidades que estamos viviendo, y nos dice, estas son más o menos los criterios que hay que seguir como hombres y mujeres de fe, y esto es lo que podemos hacer para vivir delante de Dios y de la mano de Dios. Entonces, pudiera decir más cosas, profe, pero creo que eso, que Cristo sea mi centro siempre y reconocer que esto es un don y ser un sacerdote cercano a la comunidad. Padre, pues estamos en el templo del Padre Hilario y tiene como ejemplo la vida del Padre Hilario. Sí, que fue un sacerdote humilde, viviendo la pobreza, viviendo su misión, enseñando con el ejemplo, y usted acaba de decir, quiero ser cercano a la gente, que sea así, ¿sí? A la gente pobre, a la gente más necesitada, aquella gente que requiere el acercamiento del sacerdote, la oración, la bendición, el acompañamiento y el consejo. Esa gente que no está materializada, sí, que requiere esa fuerza para poder seguir sufriendo y ofrecer su sufrimiento por los pecadores. Sí, entonces queremos eso, que no se vaya hacia otro rumbo, sí, que no se materialice. Va a iniciar su ministerio sacerdotal en una ciudad con muchos retos. Va a una parroquia, ya la gente lo está esperando con ansia, porque espera mucho de eso que usted acaba de describir. Muchas felicidades. Muchas gracias, profe. Esperemos que así sea, que Dios nos vaya acomodando. Hemos mucho de que Dios va guiando, acomodando, porque yo quiero que mi sacerdocio sea así. Una vez en el seminario hacíamos una reflexión al respecto y decía un sacerdote, hay que servir a todos en la comunidad, ricos, pobres, necesitados, porque el sacerdote es para servir a todos, pero si has de tener algún grupo favorito, que sean los pobres. Siempre nos decía, si hemos de tener unos favoritos, que sean los pobres, porque son los favoritos de Dios, y el que no se haga como uno de estos no entrará en el reino de los cielos, nos dice nuestro Señor.
Entonces hablamos de pobreza en lo material, hoy se hablan de distintos tipos de pobreza, en lo emocional, en lo espiritual, en tantos sentidos, pero siempre va a haber gente necesitada, gente que sufre. Nosotros como seres humanos también tenemos siempre nuestro lado necesitado, pobre, que sufre. Entonces, partiendo de esa conciencia de que yo soy igual que tú, ¿verdad? Con la gracia del sacerdocio, con a lo mejor ejerciendo algún cargo que me pida el obispo, que me pida la iglesia, pero tú y yo somos iguales en dignidad, somos hijos de Dios y vamos juntos para adelante. Tú me ayudas, yo te ayudo, cada quien en lo que nos hemos preparado, Dios nos ha pedido, pero estamos para darnos la mano siempre unos a otros. Amigos, amigas, quienes me siguen ya en las redes sociales mediante este canal, que vamos por los 6 años en el que iniciamos el proyecto, no se pierdan esta motivación y sobre todo sigan las palabras que el Padre Martín nos acaba de mencionar, nos acaba de predicar, porque es una forma de evangelizar y de llegar a las familias, a las personas de todas las edades. Un manantial de historia y cultura con el agrado, con el objetivo fundamental de dejar la historia de este pueblo, porque nosotros hacemos la historia con nuestro vivir cotidiano y en todos los ámbitos. San Francisco de Asís está de manteles largos porque tiene un sacerdote de este pueblo, un sacerdote joven que va a servir a la iglesia, va a servir a Dios como se comprometió cuando recibió su diaconado y recibió su orden sacerdotal. Pues sigan su trayectoria, sigan, él va a hacer grandiosa labor. Con estas palabras se han dado cuenta que es un gran hombre, un joven con toda esa injundia, con toda esa energía, va empapado de Dios y va a derramar esa parte de Dios hacia sus feligreses, a quienes va a servir directamente y a quienes a través de la vida que Dios le permita va a seguir derramando. Muchas gracias, le agradezco de todo corazón, profe, por tomarse este tiempo, por invitarme a su canal y lo hago con mucho cariño, con mucho gusto, porque lo conozco desde hace muchos años. Sé también la calidad de persona que es usted, siempre promoviendo los valores humanos cristianos en los estudiantes, en su familia, que Dios le ha concedido esta bendición y que siempre ha promovido la cultura, la historia en medio de nuestra comunidad, en eventos, a través de distintos medios. La verdad, muchas gracias también a usted por esta labor tan buena que hace y que Dios le conceda seguir haciendo durante muchos años. Y quisiera cerrar con una frase que nosotros elegimos como grupo. Cuando nosotros ingresamos al seminario Judeagua, se consolida el grupo con los que entramos nuevos y con los que venían de prepa y secundaria. Y nosotros elegimos la frase porque entramos justo en el año de la misericordia del Papa Francisco y fue miserando atque eligiendo nobis. Nos miró con misericordia y nos eligió. Nos sentimos misericordiados. Dios te mira con amor, te mira con misericordia y te elige. Puedes ser frágil, puedes ser un pecador, pero el Señor te contempla con esperanza. El Señor te mira con misericordia, te sigue eligiendo a ti, joven, ama de casa, padre de familia, niño. El Señor te mira con misericordia y te sigue eligiendo. Profe, el Señor lo mira con misericordia y lo sigue eligiendo. Y así nos sentimos amados y mirados por Dios que derrama su amor sobre nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. La historia no es solo lo que quedó atrás, sino lo que vivimos hoy y lo que dejaremos a las futuras generaciones. En un manantial de historia y cultura, honramos el pasado de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco.
para entender nuestro presente y construir un legado, porque cuando el presente se vuelva pasado, es entonces cuando inicia la historia. Sigamos explorando juntos nuestras raíces y escribiendo el futuro.